Está interesantísimo, hermano, entenderlo porque dice que la iglesia es de carne y hueso. Así que póngame mucha atención y ponga mucha atención, porque hay mucha tela de donde cortar. Hablando del misterio que el Señor mostró sobre este pasaje. Entendiendo, hermano, aprendamos a entender que quién es la iglesia de Cristo o cómo es la iglesia de Cristo. Usted sabe que Cristo viene por una iglesia, hermano, una iglesia que se asemeje a Él, una iglesia que haya salido de Él, una iglesia que, hermano, cumpla los requisitos como iglesia, al menos hablando de creyentes. Hay un tipo de creyente que es el que está pegado a Él, el que va de acuerdo a las reglas del Señor. Y entendamos, hermanos, que para llegar a esa estatura, llegar a ese nivel, tenemos que esforzarnos. ¿Sí se escucha bien hasta allá? Perfecto. En el sentido de que la iglesia de Cristo es una, y que el creyente tiene que saber de que el ser cristiano no es ninguna garantía, no es nada, sino que, hermano, si entiende de lo que tiene que esforzarse y de tiene que hacer la iglesia que Cristo va a llevarse. No asegura nada asistir a una iglesia, y más cuando se va con toda flojera, y más cuando vemos que no hay la dedicación y la entrega hacia el Señor, y no hay un quebrantamiento, no hay el deseo de la amada. Usted sabe que el amado desciende por causa de la amada. Claro, la amada que lo desea, la amada que lo busca, y estamos hablando de un tipo de creyente. Por eso en cada culto usted debe de tener un encuentro con el Señor. Amén. Entonces este tema le puse: la iglesia de Cristo debe de ser de carne y hueso, o de hueso y carne, porque es hueso y carne, no carne y hueso, de hueso y carne. Usted sabe que en el libro de Efesios 5:28, está buena el agua, Gloria a Dios por el agua que se derrama. Amén. Por lo tanto, tengo tiempo de explicarlo bien, porque ¿a dónde puede ir? Gloria a Dios. Preparen café toda la noche. Amén. ¿Sí se escucha bien? Ok, para que no le meta volumen. Efesios 5:28 al 33 dice: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense que esto está rico. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y alguien me está viendo, dirá: este va a hablar de matrimonios ahorita. Está que le tiemblan los pies ahorita. Se salvaron, porque voy a hablar de este misterio. De esto no voy a tocar mucho, porque tiene que ver con este misterio del hueso y de la carne. Y eso es interesante, hermano. Toma mucha atención, apunte mucho, porque esto nos trae mucha enseñanza. Dice: grande es este misterio, mas yo os digo con respecto a esto, la iglesia de Cristo. Pero vean que empieza a decir dos cosas, que empieza hablando sobre el matrimonio, hablando que el padre, o sea, cuando una pareja se une, dejarán a su padre y a su madre para unirse y volverse una sola carne.
Eso representa, hermano, que caminarán juntos, ¿verdad? Que ya no dependerán de la guianza de los padres, ya no dependerán de lo que los padres les enseñen, sino que estarán ahorita bajo la guianza de una. Cada casa es un mundo, hermano. Cada matrimonio tiene sus propias enseñanzas, sus propias reglas. Y eso, pero no quiero hablar de esto, quiero hablar un poquito más de lo que el Señor nos reveló de esto, porque eso está precioso. Entonces, hermano, dice, grande es este misterio, mas yo digo eso respecto a la iglesia de Cristo. La versión para entender este versículo 32 dice, la versión al día dice, que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Un favor, dile que me bajen tantito monitor. Dice, es muy difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Amén. Dice, en que Cristo se relaciona con la iglesia. Ese es el gran misterio, dice, la relación que tiene Cristo con la iglesia. También dice, hermano, dice, así que, repito, el esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe de respetar a su esposo. La versión internacional dice, como llegan a ser un solo cuerpo, es algo muy difícil de explicar. Lo menciono para explicar la relación de Cristo con su iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes debe de amar a su esposa, pero acá dice, vamos a explicar, dice, la relación que tiene Cristo. Ya no dice acá, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo, está diciendo, más lo que voy a hablar es la relación, el misterio de la relación de entre, a verme, por favor, ¿dónde está Jeremy? Dice, más yo digo esto con respecto a la relación que tiene la iglesia con Cristo. Entonces vamos a hablar de esa relación que tiene la iglesia de Cristo con el Cristo, el amado. Vamos a hablar cómo debe de ser el creyente con relación al Cristo. Por eso vamos a explicar este misterio. Y está preciosísimo. Yo le doy, de verdad, cada día Dios nos está dando buena enseñanza. Amén. Entonces, amén, ¿verdad? Ok. Entonces dice que es difícil de explicar en cuanto a la relación con Cristo, con la iglesia. Es muy difícil, pero ya en Cristo todo nos los ha revelado, todo Dios nos muestra. Lo que está diciendo, hermano, es que cómo debe de ser la iglesia de Cristo y el creyente o la iglesia que sabe que es parte de la iglesia de Cristo. Quiere decir, entonces, está hablando de que cómo debe de ser el comportamiento del creyente, cómo debe ser el comportamiento de aquellos que han creído en Él con relación al Cristo, con aquellos que dicen una relación personal, aquellos que dicen que aman al Señor, aquellos que están cerca al Señor. El Señor muestra cómo es este misterio revelado, cómo es esta relación que debe de tener el creyente con el Hijo, o sea, con el Hijo de Dios. Amén. Entonces, por lo demás, vuela así como que si no fuera tan importante el monitor, por favor. Por lo más, cada uno debe dice, ame también a su mujer y a sí mismo y respete. Acá dice que, bájale a los monitores. Dice que respete en la mujer, respete al marido y el marido ame a la mujer. O sea que aquí la relación, lo que está diciendo, que la relación que debe de tener el matrimonio, hermano, es que la mujer respete al marido y que el marido la ame. Esa es respecto, dice, al matrimonio, que así debe de ser, dando a entender fíjese que está interesante porque dice, este misterio no es como el de la iglesia de Cristo. Este misterio del matrimonio no es parecido a un matrimonio común, sino que dice que el matrimonio común o terreno
Está hablando de un matrimonio espiritual y un matrimonio terreno. El matrimonio terreno dice, la condición es que la mujer respete al varón y el varón ame a su mujer. Entonces luego dice, esto lo decimos con respecto, entonces, este es el matrimonio, pero que no que tenga que ver con el matrimonio con respecto a Cristo. Vamos a ver, porque tiene que ver con una relación de trato y una relación de comportamiento. O sea que otro día vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Y ya no les voy a avisar. En Efesios 5:30 dice, vean lo que dice en Efesios 5:30. No pierdan donde estamos. Vean lo que dice, hermano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero vemos aquí que dice, hermano, que porque somos miembros, digan conmigo, somos miembros. Pero cuando hablamos de miembros, no estamos hablando de que somos una congregación, sino la función que tiene cada creyente delante del Señor. Porque miembro significa alguien que tiene una función. No alguien que se sienta, sino alguien que tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pues en Corintios habla sobre la relación de la mano, cuál es el papel de la mano, el papel de los pies, el papel de la boca, y que no le puede decir uno, el otro no le puede decir, darle órdenes al uno, porque cada quien tiene una función. Habla de los muchos miembros del cuerpo. Pero aquí nos está enseñando entonces, hermanos, que en Cristo solo existen dos miembros que hacen funcionar el cuerpo de Cristo, que es la carne y el hueso. Esto me gustó mucho, porque no mete manos, no mete pies, no mete boca, como dice Corintios, sino que solamente mete dos miembros, que es la carne y el hueso. Por eso dice que grande es este misterio, porque no tiene nada que ver, ninguna relación comparado como una persona o con un hombre natural. Por eso dice, por esta razón, dice que el hombre dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y vamos a hablar sobre esto. Entonces, dice que grande es el misterio, porque aquí hay muchos comparativos, que no es lo mismo carne y hueso, no es lo mismo carne y sangre, no es lo mismo agua y sangre, porque eso le dice la Escritura. Porque la iglesia nació de qué? Dice para ser bautizado hay que ser nacido, ¿qué dice? ¿De qué? Y para dar testimonio, la iglesia, de cómo salió, de dónde salió la iglesia, de la costilla del Cristo, ¿verdad? ¿Qué nació de ahí? Agua y sangre. Pero para ser bautizados, hermanos, nació entre agua y espíritu. Pero también, hermano, nos enseña que nacimos de agua y de espíritu. Del costado del Señor brotó agua y sangre. Hermano, la Escritura nos enseña que nadie aborreció su propio. Y la Escritura también nos enseña que nosotros, dice en Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Si algo hace diferencia aquí de todo esto, es el hueso. El hueso. Quiere decir que los miembros de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo, el miembro de Cristo está formada por carne y hueso. Y esto lo vamos a interesante entenderlo. Porque tú sabes que en los huesos está el espíritu. Pero vamos a entenderlo un poquito más. Entonces, hermano, creo que lo que está diciendo aquí, hermano, que es que la iglesia de Cristo, esa relación que debe de tener la iglesia de Cristo con el amado, es que nos enseña que la iglesia de Cristo debe de ser formada de carne y hueso. Esos son sus miembros. Ese es el miembro de una iglesia.
Esa es la función de la verdadera iglesia espiritual. No debe de tener ni sangre. ¿Por qué no debe haber sangre? No debe de ser de carne y sangre. La iglesia de Cristo no debe de ser de carne y sangre. No debe de ser de carne y hueso. Porque la Escritura dice que no entrará nada de sangre, nada de carne entrará en los cielos. Por lo tanto, de lo que está diciendo, la iglesia de Cristo no debe de ser de carne y sangre. No debe de ser una iglesia humana, no debe de ser una iglesia formada de hombres, sino que debe ser una iglesia formada de carne y hueso. Ahorita vamos a explicar lo que significa. Entonces, hermano, lo que está diciendo entonces, que vemos que enfatiza que los miembros de este cuerpo de Cristo, y esto cuando hablamos de miembros está hablando diciendo el cómo debe de comportarse la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Hermano, como creyentes debemos de tener un comportamiento nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que es de carne y hueso, tener un comportamiento realmente de la verdadera iglesia de Cristo. Por eso vamos a Génesis, porque Génesis menciona toda esta parte donde se relaciona este misterio. En Génesis 2:21, aquí está el misterio de lo que dice en Efesios. Entonces Jehová Dios hizo caer de un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando yo de verdad me quedé un momento ahí pensando en esto, y el Espíritu empezó a revelarme esto, y yo dije: oh, qué hermoso está esto. Porque cuando yo veo, hermano, que dice que usted sabe que los que estaban en el huerto eran almas vivientes, entonces no se está refiriendo a un hombre, porque ya descartamos que la iglesia de Cristo no es carne y sangre, no es una iglesia carnal, no es una iglesia carnal. Por eso tuvo que haber el proceso de haber nacido de nuevo, para que se convirtiera en espíritu o almas vivientes. Entonces la iglesia de Cristo no puede ser carnal, no puede andar bajo las obras, no puede andar bajo la guianza, no puede hacer lo que quiera, no puede andar en sus propias ideas, en su propio razonamiento, no puede andar. Esa no es la iglesia de Cristo. Aunque en este tiempo muchos dirán así es, pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que es nacida de carne y hueso. Por eso nos enseña, hermano, de que aquí hace un llamado. Por eso dice que en la iglesia, dice, esto fue en la carne, dice, debe de ser llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces quiere decir que la iglesia fue tomada. Digan conmigo: la iglesia fue tomada de los hombres de carne y sangre. ¿Por qué? Porque aquí habla, hermano, cuando habla de la varona, está hablando de hijos que convirtieron al Cristo, que aceptaron al Señor como su Salvador. Pero usted sabe que hay dos tipos de hijos: el hijo niño y el hijo maduro. Dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Quiere decir entonces, hermano, que cuando dice aquí, esta será llamada, dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta iglesia, dice, esta iglesia será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y cuando buscamos nosotros esta palabra varón, significa hombre humano. Un hombre humano. Entonces quiere decir que fue tomado de los hombres. La iglesia de Cristo fue tomada de los hombres. Estamos de esos. Cristo vino a seleccionar a muchos llamados, pero Cristo viene a seleccionar quién será parte de la iglesia de Él. Por eso es importante entender, hermano, que el estar aquí
tenemos que buscar a ser escogidos de parte del Señor. Por eso en Corintios, usted sabe que, usted ve en la relación que dicen, no pierda Génesis, en Corintios 1:11, dice, porque el varón no debe cubrirse en la cabeza, porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 8, porque el varón, dice, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Luego dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Estamos hablando del varón de Génesis, no del varón hombre, sino el varón de Génesis, por no decirle que ese varón de que habla en Génesis es Cristo. Ese varón que habla en Génesis es Cristo. Porque de ahí dice, la iglesia fue tomada del varón, de los hombres, de los hombres del mundo fue tomado de la iglesia. Por eso le llama varona. ¿Por qué? Porque son hombres que se convirtieron al Señor. Fueron creyentes que se convirtieron al Señor. Amén. Entonces dice, la mujer, ¿de dónde salió la mujer? Salió del varón. Nosotros estábamos antes con el Señor, somos parte de Cristo desde antes de que viniéramos a la tierra. Ya habíamos hablado de eso. Pertenecíamos nosotros a la generación, a los hijos de Dios. Nosotros venimos de Él. Y dice, y tampoco el varón fue creado. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer. Quiere decir que cuando Dios envía al Hijo, hermano, para salvarlo, no fue por causa, hermano, del propio varón, sino que necesitaba, hermano, que los hombres sean salvos, y por causa de esa necesidad fueron enviados al Cristo a nuestras vidas. Amén. Entonces la mujer fue creada. Quiere decir que Dios creó una iglesia, Dios formó una iglesia para su Hijo, tomada de los hombres. Y eso es importante entender, para que entendamos nosotros, hermanos, que el varón es Cristo y la mujer es la iglesia, o el creyente que va a ser tomado, va a ser seleccionado para el Hijo. ¿Sí está aquí? Vemos que nacen del varón, pero tiene que haber una transformación. Entonces podemos decir que la iglesia tenía que venir dentro de... Por eso dice, hermano, que dice que esta iglesia, hermano, dice, tampoco el varón fue creado por la mujer, sino la mujer fue creada por el varón. Por eso dice que salió primero. Dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Qué quiere decir con eso? Usted sabe que fuimos engendrados o nacidos por medio del Espíritu Santo, así como nació mi Señor Jesús. Quiere decir que mi Señor Jesús no fue producto de una relación sexual entre dos hombres, entre los hombres, hermano, mujer y hombre, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo, así como fuimos nosotros también. Entonces quiere decir, entonces, hermano, que la iglesia tenía que haber nacido, tenía que haber procedido primeramente de arriba, no de la tierra. Por eso nos enseña que el varón no procede de la mujer. Yo estaba diciendo que la iglesia de Cristo tuvo que ser enviada a la tierra, hermano. No fue seleccionada, o la iglesia de Cristo no es terrenal ni salido de la tierra, sino que ella también fue enviada a esta tierra. ¿Sí está aquí? Y por eso Cristo vino por su amada, porque es la que vino también de los cielos. Entonces, ¿qué eso quiere decir entonces, hermano? De que también la iglesia de Cristo no es aquellos que piensan en lo terrenal. La iglesia de Cristo tampoco es aquellos que buscan lo terrenal. Esa no es la iglesia de Cristo, sino los que buscan las cosas de arriba. ¿Sí está aquí? ¿Está entendiendo? Entonces, porque tiene que haber venido, dijo el Señor, que el que es de arriba, las cosas de arriba busca. El que es de la tierra, dice, de esas cosas habla. Entonces quiere decir entonces, hermano, que la iglesia de Cristo tuvo que haber venido de arriba
Y su deseo es, hermano, volver a casa. Su deseo es buscar las cosas de arriba. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y poner los ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no es terrenal. Es aquella iglesia que piensa, busca y habla de las cosas terrenas. Esa no es la iglesia de Cristo. El creyente entonces que se afana buscando a lo terrenal, buscando lo material, buscando lo terreno, esa no es la iglesia que Cristo escogió para él. Pues no tenemos que tener, si nosotros somos esa iglesia que va a venir Cristo por él en el arrebatamiento. Todo el que se afana perdiendo su tiempo en esta tierra, esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la amada, esa no es la santa, esa no es la que tiene una relación, esa no es la que procede de él, ni tampoco la que fue creada para él. ¿Sí me explico? Porque está interesante esto, hermano. Por eso es importante nosotros pensemos en nuestro corazón de que qué hay, lo que hay, o sea, qué es lo que desea nuestra vida, qué es lo que buscan, lo que buscamos, porque Cristo viene por esa iglesia que un día estuvo con él, porque tuvo que haber venido de arriba primeramente. Nosotros, dice que con Cristo estábamos creando todas las cosas. Así que entonces el varón aquí es Cristo y la mujer en la iglesia que un día vino de allá también. Entonces, y tampoco dice, y tampoco tenía que ser creada, porque acá dice, y el varón fue creado por causa, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Quiere decir que entonces tampoco tenía que ser creada la iglesia de Cristo, tampoco tenía que tener creado. Esta palabra crear significa formar con leyes o reglas. Quiere decir que la iglesia de Cristo, otra de las cosas de la iglesia de Cristo, no podía ser terrena. ¿Por qué? Porque no podía andar bajo las reglas terrenales o doctrinas humanas o doctrinas de demonio. Tenía que abrazar el evangelio de Cristo. Entonces la verdadera iglesia de Cristo es la que abraza y la que ama, la que anda bajo las reglas, bajo las leyes del evangelio, bajo las leyes que Dios estableció, bajo los mandamientos, los estatutos, con lo que Dios estableció. No podía ser creada, sino que Dios le dio también forma, y cuando le dio forma la creó bajo reglas, bajo leyes, de tal manera que así se tenía que conducir. Por eso la iglesia para poder interpretarla tenía que haber nacido de agua y del Espíritu, hermano, porque el agua y el Espíritu representan lo que dijo mi Señor Jesús. Las palabras que les he hablado son vida y son espíritu. Usted sabe que el agua es símbolo de vida. Entonces quiere decir entonces, hermano, que tenía que nacer de esa agua y de ese espíritu que es por la palabra, porque por todas las palabras, dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas y por la palabra subsisten todas las cosas. Amén. Entonces entendemos entonces que también la iglesia de Cristo no puede crear, no puede ni tampoco establecer dentro de los cultos de Dios reglas y mandamientos humanos. No puede. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia que no se sujeta al Espíritu Santo y pone reglas humanas, mundanas y paganas, esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sí está aquí? Hay que entender esto, porque esto está rico, hermano. Está hablando de las características de la amada, de la que procede de ese varón, la que fue creada para ese varón. Entonces, fíjense que está interesante esto, porque usted sabe que cuando sale mi Señor Jesús, hermano, le clavan ¿cómo se llama? La lanza, y sale de él, hermano, salió sangre y salió agua. Esto habla, hermano, de una iglesia. O sea que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que haber salido, tiene que ser limpiada por su sangre. Quiere decir que no hay ninguna otra. Tiene que tener a Jesucristo como su único Salvador. La iglesia de Cristo tiene que ser entonces, tiene que tener al Cristo. No hay otro modo de salvarse sino a través del Cristo, aquel que murió en la cruz.
Amén. No hay otra forma de salvarse. No hay otra forma. Digan conmigo, no hay otra forma de ser salvo sino por la sangre de Cristo. Pero ¿por qué? ¿Qué está diciendo aquí entonces? Que entonces hay otra forma de salvarse según dice la Escritura. ¿Hay otra forma que dice la Escritura que el hombre quiere ser salvo? Sí. Dice que nadie será salvo por obras. Entonces quiere decir que la iglesia de Cristo con nada de lo terreno que le traigan a Dios va a alcanzar su salvación. No puede ser salvo ni por diezmar más, ni por ofrendar más, ni por regalar cosas va a alcanzar la salvación, ni por volverse un hombre bueno humanamente va a alcanzar la salvación. Por mucho que haga, eso es religión. Ni por darle de comida a los pobres, ni llevarle caridad a aquellos que están desamparados, tampoco. Si no es por medio de la sangre de Cristo, hermanos, a través de la salvación. Entender que por ninguna obra va a ser salvo. Ni una obra. No por hacer creer ser bueno, merece el cielo. Porque aquel hombre rico le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa haré para alcanzar la vida eterna? Ya aplicábamos eso y él dijo, el Señor, que has leído, ¿verdad? Dice que te estaba tratando de justificarse. Escuchen la prédica, la de esta semana, y está algo precioso, la que dice, nadie puede, que es vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Está precioso esa enseñanza. Porque la gente puede dar de todo, pero lo que no está dispuesto a dar es amor, es arrepentimiento, es tratar bien a las personas. Y eso le falta para que entren al reino de Dios. Entonces entendemos de que la salvación no es por obra. Quiere decir que la iglesia de Cristo sabe que la única manera de hacer, hermano, y permanecer en la salvación de Cristo es haciendo obras que al Señor le agraden. Amén. Amén. Obras que al Señor las sabe. ¿Cuáles son las obras? Las obras dignas de arrepentimiento. Acordémonos que en el cielo nadie va a entrar por ser bueno, sino por haberse arrepentido. Entonces la iglesia de Cristo sabe, hermano, que debe de mantener su actitud de arrepentimiento, de buena conducta delante del Padre, de andar conforme a su voluntad. O sea que, hermano, que aquí nos enseña, hermano, que la iglesia de Cristo no está formada por doctrinas humanas, no está, hermano, guiada por los hombres, sino es guiada, hermano, por el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando dice ahí mismo, dice, hermano, en primera, dice que, pero cuando en Corintios, usted sabe, según 1 Corintios 2, ¿verdad? Nos enseña, dice que el Espíritu, nosotros hablamos, dice, hablando lo que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir entonces, hermano, que acomodando la palabra espiritual, quiere decir que Dios cuando habla, digan conmigo, Dios cuando habla por su Espíritu. Pero ¿a quién le habla, hermano? Le habla a la iglesia que es espiritual, a la iglesia que Él escogió. Él va a hablar a la iglesia que Él escogió. La palabra espiritual va a acomodar la palabra espiritual a su iglesia, aquella que no se somete a reglas, ni a mandamientos, ni a rudimentos humanos, sino a aquella que es guiada por el Espíritu Santo. Nada de que inventamos de que si dejamos de tomar café vamos a agradar al Señor no sé por cuántos días. No, eso es mentira. Esos mandamientos humanos que no agradan para nada. O sea, que vamos a dejar de comer cochinita porque a Dios no le agrada. ¿De dónde sacan eso, hermano? Porque sí he escuchado cada cosa rara que no lo dice la Escritura. No lo dice la Escritura.
porque son mandamientos humanos, son reglas de hombres, profecías en veces, hermanos, que ni son de Dios. Dice, porque estos tres son los que dan testimonio, dice en primera de Juan 5:6, dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y los tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Quiere decir que para poder dar testimonio en la tierra, el Espíritu y los nacidos del Espíritu, que otra de las cosas que tiene la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, es que da testimonio. La verdadera iglesia de Cristo da testimonio. No, esa palabra testimonio significa testigo. Alguien que oye al Padre. Fíjense que ahí les voy a contar, adelantar algo, ¿verdad? Que yo le pedí al Señor que nos permita predicarlo, ¿verdad? Porque el Espíritu me habló y me dijo, cuando el Espíritu da testimonio de que son hijos de Dios. Y yo, sí, Señor, ¿verdad? Pero luego nos enseña que Él nos tiene que hablar. O sea, que el Espíritu tiene que hablar, nos tiene que hablar lo que oyó decir allá arriba. Entonces eso que oye decir del Hijo nos los viene y nos los dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí, hermano? Que dice que nosotros tenemos que estar dando testimonio de lo que oímos de Él. Tenemos que estar transmitiéndolo. Amén. O sea, que está diciendo que la iglesia de Cristo no es decir soy cristiano, sino es estar hablando de Él. Otra de las cosas que debe de tener la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es que está hablando de Él, está dando testimonio de Él, está testificando, llevando el evangelio de aquí para allá. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que es, dice, la que es de agua y sangre, la que testifica conforme al Espíritu, los que son guiados conforme al Espíritu, hermano, para llevar el evangelio, los que su vida está siendo transformados. Amén. Por lo tanto, regresamos, dice pero en primera de Crónicas 11:1 nos enseña también que Israel le dijo al Señor Jesús, a David. Una de las cosas también que debe de tener la iglesia aquí en la tierra, hermano, es que debe de estar reunida también a sus pastores. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Entonces quiere decir que hay tres relaciones que se menciona la misma: la de Cristo con la iglesia, la del esposo y la esposa en el matrimonio, y la iglesia con sus pastores. Fíjense, porque ellos llegaron a decir, nosotros somos, dice, somos tu hueso y somos tu carne, le dicen a David. Aquellos hermanos a quienes David los andaban con él, hermano, y les daba la victoria. Los que eran victoriosos eran los que consideraban ser parte de David. Fíjense qué tan importante es caminar nosotros en unidad. Qué tan importante es que quiere decir que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, camina junto con sus pastores. Usted no puede tener 2 o 3 pastores. Eso es ser deshonesto. Ni tampoco puede tener pastores en las redes sociales, eso tampoco. Porque eso nunca lo dice la Escritura. Porque el que tiene 2 o 3 pastores, a ninguno respeta. A ninguno respeta ni tampoco se sujeta a ellos. Y esto lo vamos a ver aquí más adelante, porque estas son ovejas descarriadas. No respetan a sus pastores, no dejan que sus pastores las enseñen.
La pregunta es, ¿verá que hay iglesias donde cada pastor o pastores pasan por años? Hermano, da un tiempo, se va, viene otro. La pregunta es, ¿cuál de todos ellos va a dar cuenta por su alma de esas ovejas cuántos pastores pasaron por esa iglesia? ¿Quién de ellos va a dar cuenta? Y van a decir, pues es que se la pueden zafar y decir, bueno, pues es que somos de Cristo. No, no, no. Para eso Dios dejó pastores aquí. Entonces acá nos enseña que había un pueblo que le decía a David, nosotros somos carne y somos tu hueso también. Estos son a los que llevaba David a la guerra. Estos son los que le daban la victoria, hermano, a David, porque eran parte, quiere decir que obedecían a sus ministros. Obedecían a sus ministros. No pueden, hermano, o sea que vemos que debe de haber esa relación de unidad, debe de haber unidad de armonía. Quiere decir que usted sabe que el pueblo no puede ser victoriosos, al menos si no caminamos juntos. O sea, usted no puede decir, es que yo estuve orando, yo no necesito a los pastores, ni le aviso a los pastores, y hago cosas y los pastores nunca enterados. Eso se llama insujeción, y no están siendo victoriosos, están siendo engañados. Porque la iglesia de Cristo entiende sujeción. Porque cuando mataron a Císara tenían que estar ahí. Usted lee de Deuteronomio sobre las leyes de la guerra, y dice que los primeros que tenían que estar de pie eran los sacerdotes, que eran los que les daban la victoria a ese pueblo. Así que si no nos toman en cuenta nosotros en sus decisiones, entonces pues ya ni modo, hermano, pues son independientes, ¿verdad? Son independientes. Esa no es la iglesia de Cristo. Creo que Cristo no va a venir por una iglesia independiente, que cada quien haga lo que quiera. Cristo no viene por esa iglesia, hermano. Entonces otra de las cosas es que siempre tenemos que tener una relación, hermano, de victoria. Una relación, hermano, como la tenía mi Señor Jesús con la iglesia. También lo deben de tener los pastores, pero también lo deben de tener, hermano, el matrimonio sí debe de andar. ¿Sí está aquí? Por eso dice, hermano, que en la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia deben haber salido del varón, debe haber salido de Cristo. La iglesia debe haber salido de Cristo, no de la tierra. No es mundana, no es pagana, es una iglesia espiritual. Ok, regresamos a Génesis 2:22. Mira lo que dice, hermano. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero mire, hermano, dice que de la costilla sacan a esta mujer, a esta iglesia. Y la palabra aquí costilla significa puerta. En el hebreo significa puerta. Puerta. Entonces quiere decir entonces que, porque mi Señor Jesús en Juan 10:9 dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pastor de las ovejas. Quiere decir entonces, hermano, dice el que entrar en ese será salvo. Quiere decir entonces, hermano, que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es aquello que decíamos hace ratito. Tiene que tener pastor. Pregúntale a tu lado, que está a tu lado, le digo, ¿tú te sujetas al pastor? ¿O haces lo que quieres? No es lo mismo sujetarte a un pastor que sujetarte a tu pastor. Quiere decir que la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene que sujetarse a su pastor. ¿Cómo vieron a Israel? ¿Cuándo tienen a Cristo? Digan conmigo, Cristo es mi pastor. A ver, digan fuerte, Cristo es mi pastor. Pero no hago caso a mi pastor.
¿Sabe qué dijo mi Señor Jesús en Segunda de Crónicas? No pierda Génesis 18:16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Que está diciendo que aquel que no tiene pastor terrenal tampoco tiene al Cristo como su pastor. Por eso dijo él: yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. Si a usted no le gusta sujetarse a un pastor, a ver, dígame, ¿Cristo viene por esa iglesia, hermano, que no le gusta sujetarse a los pastores? Pero sí, yo, Cristo es mi pastor y Él es el que me guía. No, no es cierto. Aquí dice otra cosa. Al menos dice aquí que la iglesia de Cristo no se manda sola. Por eso dice: grande es este misterio. O sea, si hay iglesias que se mandan solas, sí. Sí hay, porque también hay esposas que se mandan solas. ¿O no? Nos dijimos que no iba a tocar ese tema porque íbamos a meter en problemas. Veo una hermana atrás que me dice así, no diga nada. Imagínense. Vamos a seguir tocando esto de Cristo. La iglesia de Cristo no se manda sola. Al menos si quiere tener un compromiso. Espero que usted, mamá, verá, mamá no le vaya a estar aconsejando a la hija: no, si a ti no te manda. Desde el día que tenga un compromiso a una mujer, tiene que empezar a respetar al novio. Tiene que aprender a verlo como lo que es. Al menos eso dice la Escritura. Porque una cosa era la novia y otra cosa era el casamiento. Porque esto es lo que dice aquí. Todavía estamos en la ¿cómo se llama? En el nombramiento de novia. Todavía no es la boda. Todavía los ministros están preparando a la novia. No dice a la esposa, a la novia. Todavía va a ver si Cristo la escoge o no. Pero preguntémonos: esta es la iglesia novia insujeta. Mire, esto que estoy importante diciendo, hermano, porque al final vamos a ver: y dijo Adán, esta es. Que sí, que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser sujeta. Debe de reconocer pastores, debe de someterse a los pastores, debe de, hermano, de siempre preguntarle y no hacer lo que quiera. Imagínense aquella iglesia que está en contra de los pastores, o que se levanta en contra de los pastores, o que habla mal de los pastores. Dígame usted, hermano, ¿esta será la iglesia de Cristo? ¿Esta es la iglesia que va a ser arrebatada? Definitivamente no. No es la iglesia de Cristo esta. Por eso dice que grande es este misterio, porque es la iglesia que tiene relación, dice, la relación que tiene este creyente con el Cristo. Eso está interesante, hermano. Quiero que usted vaya entendiendo si esta es eres tú esa iglesia, o somos nosotros los que estamos realmente llevando a cabo esta función. Porque ¿cuál es la iglesia novia, la que está siendo preparada para el amado? Esta tiene que ser así. Este es el misterio. Por eso dice, hermano, que la iglesia de Cristo tuvo que haber salido de la puerta que es Cristo la salvación. O sea, hermano, que tenemos que haber salido, número uno, por aquel que recibió a Jesucristo como su Señor, lo aceptó como su pastor. ¿Sí está aquí? Aquel que aceptó a Jesucristo como su Señor, lo aceptó como su pastor. Desde ese momento se convirtió él en su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya te convertiste en una oveja y tiene que guiarte a verdes pastos. Entonces tiene que ser algo diferente. ¿Sí está aquí?
Vuelvo a repetir, aquel que aceptó a Jesucristo como su Salvador, lo que en realidad fue que aceptó es a un pastor. Tenía que sujetarse a un pastor. Ahora que no le va a hacer caso, bueno, haga lo que quiera, créanlo, porque cuando venga Cristo, Cristo no va a venir por esa iglesia. Esta no es la iglesia de Cristo. Luego dice, hermano, entonces que usted sabe, dice que él vio que Micaías dice que vio que esta iglesia caminaba descarriada. Entonces quiere decir que hay quienes, hermanos, no se sujetan a los pastores. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia, digan conmigo, si estaba descarriada, quiere decir que la iglesia de Cristo tiene que sujetarse al Cristo, tiene que sujetarse a las autoridades, y la sujeción tiene que ver con la enseñanza. Como le decía, él tenía que, dice, tú enseñas como quien tiene autoridad. Quiere decir que la autoridad o la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces es el creyente que se deja enseñar y hace lo que se les pide. Hace lo que el Señor le pide, mejor dicho. Claro, usted puede decir, pues yo siempre hago, pero cuando Cristo nos manda a hacer, a todos nos debe de bendecir tu obediencia. Quiere decir que usted no puede decir, yo soy obediente y a nadie bendices. Es como aquellos que pues se la dedican publicando en el Face, hermano, toda su vida de cristianos, pero en la iglesia nunca dan testimonio. Por internet somos gloria a Dios, amén, aleluya, y faltan a los cultos. Y son de los que más me ponen allá, hermano, y son de los que en la iglesia se viven peleando con todo el mundo. ¿Por qué no dan testimonio? Eso que publican lo dan testimonio dentro de la iglesia. Porque esa no es la iglesia de Cristo. Quiero que entendamos, hermano, que nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuál es la iglesia de Al? Por eso vemos que el Señor le dice, hermano, vean lo que dice ahí en Génesis 2:20. Y puso Adán, dice, nombre a todas las bestias y aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló esa ayuda idónea. Fíjense, mas para Adán no se halló esa ayuda idónea. ¿Por qué no se halló esa, digan conmigo, ayuda idónea? Oh, esto está rico, hermano, porque cuando yo veo esto que el Señor a mí quiere decir que la iglesia de Cristo tenía que ser sabia. Una iglesia que edifique, no que sea destructiva. Ya, y si tocamos esto en el matrimonio, no, hermano, fusilados vamos a salir de aquí. Dice que tenía que ser sabia. La iglesia de Cristo debe de ser sabia, que tiene que ver con el temor. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por eso usted sabe que en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, dice, pero tú sobrepasas a todas. Tú sobrepasas a todas. ¿Qué es lo que está diciendo entonces, hermano? Que la mujer sabia o la iglesia sabia está por encima de cualquier nombramiento de iglesia. Quiere decir que un creyente sabio, esa es la verdadera iglesia. Cristo viene por una iglesia sabia, por un creyente sabio, un hombre temeroso. Esa es la iglesia de Cristo. Un hombre apartado, un creyente apartado del mal, hermano, pero también dice, hermano, que ser sabio, hermano, ser alguien que edifica, no un destructor. Hay creyentes, hermanos, que dividen una iglesia. Hay creyentes, hermanos, que todo el tiempo están peleando con los hermanos. Están, hermanos, siempre causando problemas. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que edifica, la que es diligente, aunque nada más sus intereses son Dios,
hermano, no es una iglesia perezosa. La iglesia perezosa es la iglesia, hermano, que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa servir. Cristo no va a venir por esa iglesia, hermano. Y usted lee en Hechos 2:48, usted ve cómo era realmente la iglesia de Cristo. Ese es el modelo de iglesia que tenemos que tener. Esa es la iglesia que Cristo escogió. Pero aquí vemos, hermano, de que esta habían iglesias que eran perezosos, eran flojos, no servían, hermano, siempre destruían porque no eran diligentes. Están viendo las necesidades, hermano. ¿Cuántas veces estuvimos pidiendo para que nos apoyaran, hermano, para que usted se llevara la bendición para lo de la publicidad? No hubo uno. Pero si usted está haciendo publicidad aparte, bueno, solamente hubo uno. Si usted está haciendo publicidad aparte, usted está en rebelión. Usted no puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. ¿Quién le dijo que usted puede hacerlo? Si nosotros tenemos que, hermano, acá dice que eran destructores porque andaban independientes. Yo creo que si nosotros les damos una orden de la parte de Dios, hermano, y usted hace lo que quiera, no creo yo que Cristo venga por esa iglesia. Porque así hay muchos, hermanos, se evaden la responsabilidad del pastor. Cristo no viene por una iglesia así, que ni caso le hagan a los ministros. Porque acá dice que esta iglesia edifica. Siempre su servicio está para edificar, para todo lo que tenga que ver con la obra, hermano, lo que se diga, siempre está para apoyar, hermano, en lo que estamos trabajando. Queremos ya predicar, hermano, llevar el mensaje. Y dice que la iglesia no edifica, o sea, no porta para la edificación, no porta para la evangelización. Cristo no viene por esta iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Vean lo que dice, hermano, por eso estamos hablando sobre esto, porque Génesis 2:23 dice, vean lo que nos enseña. Usted quiere decir, hermano, que usted tiene que apoyar, tiene que trabajar, si es la iglesia de Cristo. Esa forma de ponerlo, usted ve en Hechos, hermanos, que los discípulos ponían a las manos de los ministros toda ayuda. No lo hacían ellos por su cuenta. No lo hacían por su cuenta. Entonces en el Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Cristo dice, cuando vio, hermano, que el Señor, es sujeta, no destruye, le interesa la edificación. Dice, no divide, no pelea. Entonces es sabia, es temerosa. Entonces dijo nuestro Señor, esto es ahora hueso de mis huesos. Entonces podemos decir que mi Señor Jesús no había determinado hasta que la iglesia estuviera preparada para unirse con Él. Sujetas a los pastores, edificadores, sabios, temerosos, apartados del mal. Ahora sí, esta es mi iglesia. Por eso dice que no se había hallado una ayuda idónea, porque la querían buscar en la tierra y tuvieron que formarle una iglesia, una novia, una amada que viniera de arriba, que fuera como Él. Por eso nosotros tenemos la imagen de Cristo, amén.
A ver, tenemos la imagen de Cristo. A ver, esta no es la iglesia de Cristo, hermano. A ver, tenemos la imagen de Cristo. Eso no se oye, vamos fuerte. 1, 2, 3. Tenemos la imagen de Cristo. Usted hable por usted, por los demás, pues es que no les está cayendo el 20. Que quizás a algunos les esté molestando, ¿verdad? Pero la realidad es que algún día vamos a partir. Y cuando vean que esto es verdad, van a ver que no serán parte de la amada. ¿Sabe por qué no nos habla, hermano? Para que entendamos y cambiamos nuestras actitudes del saber de creer que el estar sentados no hay nada seguro. Y dijo entonces, no vio, no la escogió sin antes que no vio ciertas cualidades en ella, en un creyente, en una iglesia. Porque cuando hablamos, yo me gusta más hablar sobre el creyente, no sobre la iglesia, porque parece ser que pudiera sectarizarse de creer que somos los mejores. No, mejor hablar hacia el creyente, que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, hermano, cuando podemos decir que mi Señor Jesús, hasta que no vio que el creyente era sujeto, era un servidor, no dijo, se va a unir a mí, por eso se unirá, dejará al padre, a la madre y se unirá. Entonces digo, no sea, o sea que esta es la obligación y la responsabilidad de la iglesia, hermano, es ser sujeta. Está fallando acá. Entonces, sujeta, hermano, hermano, sabia, que edifique. Entonces vean lo que él dijo. Entonces ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí está aquí, hermano? Eso está interesantísimo. Cuando él dijo eso, esta es mi carne. Esta palabra, mi carne, significa ser viviente. Pero primero dijo, perdón, mis huesos. La palabra mis huesos significa cuerpo. La palabra hueso significa cuerpo, significa aumentar, significa cerrar los ojos, significa poderoso, significa valiente. Esto me encantó, hermano, de verdad. ¿Sabe qué está diciendo con esto? Cuando él dijo, este será hueso de mi hueso, lo que está diciendo aquí era que era un hombre. La iglesia tiene que ser, digan conmigo, la iglesia tiene que ser de fe. Eso significa huesos. Una iglesia de fe. Una iglesia de fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Usted cree, hermano? Por eso cuando le digamos algo, hágalo. Porque la iglesia por eso dice cerrar los ojos. La escritura dice que más por fe andamos, no por vista. No necesitas los ojos, estos ojos terrenos para caminar en el evangelio. Tú necesitas la fe para poder hacerlo. Por eso estoy diciendo, hermano, y será la iglesia, esta iglesia mía será una iglesia de fe. Una iglesia poderosa en la fe. Una iglesia que camine no por vista, sino por la fe. Y luego dice, hermano, está hermoso esto, porque dice, este es el miembro, este es el miembro, sus acciones de la iglesia. No serán sus miembros, no serán muchos, sino los miembros de una iglesia serán dos, hueso y carne. Y la palabra carne significa ser viviente, significa las partes vivas, significa obras, significa vivo. Entonces, hermano,
¿Cuál es la otra? El otro miembro de la iglesia. Diga conmigo, las obras. ¿Por qué cree que dice en Santiago entonces que la fe sin obras es muerta? Eso es lo que está diciendo entonces, hermano, que mi iglesia tiene que ser una iglesia de fe. Mi iglesia tiene que ser una iglesia de obras. Tiene que caminar. Si algo sustenta la iglesia de Cristo, son la fe y las obras. Usted sabe que por fe somos salvos. Amén. Ajá, y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ¿por qué vamos a ser juzgados? ¿Por la fe o por las obras? ¿Ah? Por las obras hechas por la fe. Por eso dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Muéstrame tus obras, yo te muestro mi fe. Entonces quiere decir que usted sabe que es lo que hacía poderoso, la palabra poderoso. ¿Qué es lo que hacía poderoso a mi Señor Jesús? Dice que Él era un hombre de palabra y obras. Dice que en esto consistía el poder de mi Señor Jesús. Por eso era una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque se conducía, hermano, en la obediencia. Oh, ¿cuál va a ser los miembros? ¿Cuál va a ser su función de la verdadera iglesia de Cristo? Andar en fe, hermano, andar, porque la fe nos hace ser obedientes. Por eso en Romanos 8:17 dice que la fe entra por el oír el mensaje. Dice el oír, otra versión dice la obediencia. Quiere decir que nadie puede ser obediente si no escucha lo que Dios le dice. Y si nadie escucha lo que Dios le dice, nadie puede poner por obra su palabra. Eso es lo que dice, hermano, sobre este pasaje. O sea que la sin obras estaba muerta. La iglesia de Cristo tiene que andar en las dos. Esos son sus miembros. Esos son sus miembros. Por eso digo, somos una carne, somos hueso, somos lo que nos hace ser en el camino del evangelio, hermano, es el andar en la fe y en andar en la obra, que significa juntos significa obediencia. Mi iglesia tiene que ser obediente. Lo más rico de esto, hermano, de que luego dijo, vean lo que dijo luego. ¿Sí está aquí, hermano? Esta será llamada varona porque del varón tomó. Por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá. Digan conmigo, se unirán. Digan conmigo, se unirán. Imagínense, hermano. Ahora habla ya. Digo, esta será. Anda obediencia, anda en fe. Ya la escogió. Ahora dice, bueno, esta es. Ahora dice, ahora sí me voy a unir a ella. Y luego dice, hermano, que la palabra unir. Y serán una, digan conmigo, una. Y fíjense que dice una sola carne. Y esta palabra una en el hebreo significa ekhat. Y significa común. Cada uno, ordenar los pensamientos, significa unidos. Y serán una sola carne. ¿Cómo debe ser la iglesia, hermano? La verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia unida. Una iglesia unida, nada de división. Nada de que cada quien por su lado. Nada de pesaditos. Nada de que me voy y que nosotros aquí y nosotros por allá. Eso no es la iglesia de Cristo. ¿A usted le gusta acercarse a convivir, hermano? Porque si no le gusta, usted no es la iglesia de Cristo. A ustedes son de los que le gusta irse temprano, hermano, por no convivir. Esa no es la iglesia de Cristo. Créame que esa no es la iglesia de Cristo. Porque acá dice, si algo los unía, era que tenían usted lee en Hechos, dice que tenían todas las cosas en común. ¿Ya leyó Hechos 2?
48 dice que tenían las cosas, las mismas cosas, y tenían un mismo sentir. Nadie pensaba, nadie opinaba, hermano, es que ¿por qué lo hacen así? Es que deberían de hacerlo así. No, hermano, dice que todas las cosas las tenían en un mismo común. Dice Jesús: a esta iglesia me voy a unir, una iglesia que tienen todos las mismas cosas en común. Yo a veces no entiendo eso de que de aquí para allá somos cristianos y de ahí para allá no te conozco. No nos hablan, no nos comunican nada. Supimos que andan por aquí, andan por allá, hacen esto y lo otro, pero nunca nos toman en cuenta. Esa no es la iglesia de Cristo. De verdad no es la iglesia de Cristo. Ni en las casas nos quieren ver. Esa no es la iglesia de Cristo. Créanme por decirles que de verdad, y esto me gusta mucho, hermano, porque qué rico es caminar juntos, ¿verdad? No podemos conversar de nada porque todos lo toman a mal, o al menos no en todos. Por más que a veces se les llama convivir, no pueden convivir, dice aquí. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo le gusta la unidad, hermano. Y serán una sola carne, quiere decir, les gusta la convivencia, les gusta la unidad con el Cristo, les gusta la unidad con los hermanos. Amén. Esa es una sola carne. Luego dice, hermano, y se unirá. Esta palabra unidad en el hebreo significa dabai. Y esta palabra dabai significa agarrar por persecución. Quiere decir, hermano, que a la iglesia de Cristo le gusta sufrir con los que sufren, le gusta llorar con los que lloran, le gusta condolerse con los que están ahí. La iglesia de Cristo, los problemas nos debe de unir más. Y eso el Señor a mí me mostró, hermano, de verdad. Hay quienes los problemas los hizo que se alejaran, tuvieran otro comportamiento negativo. ¿Saben por qué? Una de las cosas que a mí el Señor me mostró es que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe qué debe de provocar en cada situación que hayamos salido? Es que nos afirmáramos más y que le echáramos más ganas en lugar de comportarnos de una manera negativa, indiferente. Hermano, eso no es de Dios. Eso no valora y déjeme decirle que eso no es el perdón de Dios, porque nos debe de hacer que hagamos las cosas más que, hermano, de estar, ya no, es que ya no. Eso no es de Dios, porque no valoran el perdón. Al hombre que es perdonado de su pecado debe de hacer más de lo que hacía antes. Más. Si amaba menos, su amor por los demás debe de ir aumentando. Si trabajaba menos, él debe trabajarle más. Si buscaba menos, tenía que hacerlo. Debe llevarlo de más y más. Nunca retroceder en sus actitudes negativas, en sus comportamientos, en que ya no habla, ya no se mueve. Hermano, eso no es, eso está equivocado. Eso está equivocado. Porque cuando Dios nos perdona y nos ayuda, es para crecer, no para ir para atrás. Eso es lo que dice aquí, que la iglesia de Cristo que se va a unir es una iglesia que siempre está con los que sufren, que siempre está con los que están siendo atacados, como hizo Moisés. Moisés dijo algo: yo prefiero estar con el pueblo que está siendo maltratado que de gozar de los deleites temporales. Eso dijo Moisés. El Señor Jesús prefirió a los pobres ser maltratados por causa de ellos que disfrutar de las cosas, hermano. Y dice, y serán una sola carne. Otra de las cosas es que serán, esta palabra serán significa hayá, en el hebreo significa ganar, significa servir, significa bendición, significa temor, significa librar. Quiere decir que la iglesia de Cristo debe de ser de bendición. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, es para bendición, es para librar, es, hermano, para ganar almas, no para alejar almas. Debe de ser alguien, hermano, que sirva al Señor.
Esa es la verdadera iglesia de Cristo, que esté dispuesto a servir a los demás, que sea humilde. A esta es la que Cristo viene por ella. No se equivoque, porque esto está interesante. Dice, y estaban ambos. Estaba Adán, estaba su mujer. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su masculinidad, y estaban ambos desnudos. Ya voy terminando, hermano. Dice, estaban desnudos. Ambos, diga conmigo, ambos. Los dos estaban desnudos. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Significa sucesor. Sucesor a otro. Quiere decir entonces, hermanos, que otra de las cosas que tenía la iglesia, o que debe tener la iglesia, es que siempre se pone en el lugar de los demás. Debe saber perdonar. Debe siempre ponerse en el lugar de los demás. Esa es la iglesia por Cristo viene. Así como lo dijo mi Señor Jesús. Tomó nuestro lugar, fue a la cruz por nosotros, y ambos desnudos. Por eso, Él al ir a la cruz, hermano, cubrió nuestra desnudez, perdonando nuestro pecado, poniéndonos vestiduras de salvación, como hizo con los Adanes en el huerto. Estaban desnudos y se avergonzaban de lo que habían hecho, pero el sacrificio de la cruz hizo que nos perdonara y ya no sintiéramos vergüenza. Por eso cuando Dios nos perdona y pedimos perdón, ya no sentimos esa carga, sentimos ese peso. ¿Por qué? Porque fuimos cubridos por la oración. ¿Sí está aquí? Es Cristo viene, hermano, que nosotros sepamos perdonar, sepamos cubrir las vergüenzas del uno hacia el otro. No que le anden ahí, hermano. Cristo no viene por una iglesia chismosa, entrometida, una iglesia que anda sacando los trapitos de todo mundo. Creen que esa iglesia no va a ser esa iglesia del diablo. Acuérdense que murmuración, chisme, críticas es el lenguaje de la serpiente. Yo creo que Cristo no viene por una iglesia chismosa. ¿Sí está aquí? Ya voy terminando, hermano. Dice, y estaban ambos desnudos. Esta palabra desnudez significa ser prudente. Significa, hermano, suavidad. Y eso nos habla de ser sabios. Ser sabios. Una iglesia sabia, un creyente sabio, que sabe apartarse del mal. Y estaban desnudos, se cubrían. Y es interesante, hermano, dice, y no se avergonzaban. Diga conmigo, no se avergonzaban. Amén. Diga conmigo, no se avergonzaban. Esta palabra avergonzaba significa desilusionado, confusión, significa deshonrar, significa malo. ¿Qué está diciendo? Aquí entre nos, ¿quién está desilusionado de su hermano? Es que yo no creí que fuera así. ¿Quién está desilusionado de los pastores? Es que son honestos, son estos. Y es que los hermanos, yo no pensé que fueran así, son malos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Créeme que Cristo no viene por una iglesia que se avergüenza de su hermano, ni se avergüenza de su iglesia, ni se avergüenza de sus pastores. Mucha gente se va porque es que no era lo que yo esperaba de una iglesia. Mejor me voy. Es que aquí son estos, son estos, son estos. Y se van y se alejan.
Cristo no viene por esa iglesia que habla mal de los cristianos, aún siendo ellos cristianos. No viene Cristo por esa iglesia. No, estoy hablando de la relación, hermano. Cristo no viene por una iglesia, hermano, que todo el tiempo ve mal las cosas. La iglesia de Cristo no se avergonzaba de sus hermanos, no se desilusionaba de los del evangelio, no estaban confundidos. No era una iglesia que deshonraba la doctrina de Cristo. No es una iglesia que se avergüenza del evangelio, da testimonio, afrenta las consecuencias por ser hijo de Dios. Esa iglesia a la que viene el Señor, hermano, a buscar. Esa iglesia que no se avergüenza, hermano, del Cristo, no se avergüenza del evangelio, que no se aleja de Dios, que no se aparta de Dios. Esa no es la iglesia de Cristo, que vive alejada, apartada. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es fiel. Amén. Es fiel. Y cuida estos aspectos. Cuida estos aspectos. Oh, hermano, la iglesia de Cristo entonces es ¿cómo caminamos? La ayuda idónea, la iglesia idónea del Cristo es la que anda en fe y obras. La que es una iglesia obediente. Esa es la iglesia de hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una iglesia de fe, una iglesia obediente, que vive para agradar al amado. Y ya dijimos las demás características. Yo quiero ser como tú, Jesús, seguir tu ejemplo, Señor, y vencer toda debilidad. Ayúdame, Espíritu de Dios, que mis manos sean para bendecir y mi boca para edificar, que mis ojos sean para verte a ti y mi corazón para agradarte más. Que mis manos sean para bendecir y mi boca para edificar, que mis ojos sean para verte a ti y mi corazón para agradarte más. La iglesia de Cristo se mueve en la fe y en las obras, se mueve en la obediencia, y todo lo demás es consecuencia de andar unido a Él, amando, porque lo que tiene que ver de la desnudez, de estar unidos, tiene que ver con estar amando al cuerpo de Cristo. Cuando Él venga, Él viene por una iglesia no terrena, no nacida de la tierra, no mundana, bajo las leyes de Él y no con leyes humanas, no con leyes terrenales, no amando lo terreno, no amando, hermano, todo lo material. Cristo, porque fue nacida esa iglesia, fue nacida de Él mismo, con sus leyes. Fue enviada, hermano, para que Cristo venga a rescatar a su iglesia.
engendrada no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Tienes que entender que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y date cuenta que la iglesia de Cristo camina solamente anhelando y deseando al amado. Así deben de andar también, hermano, el matrimonio, ¿verdad? En amor, en respeto, como Dios manda a nosotros. Ese es el misterio que encierra la iglesia de Cristo. Este es el misterio que encierra el comportamiento de la iglesia que va a ser llevada, la que por el amado viene, y la que un día dice que él no, hasta él esperó que cumpliera el requisito. Segundo dijo, esta es, y de último se unió con ella. Deja que Dios trabaje en tu vida, Apolo. Tú eres la iglesia, pero el que es de Dios tiende a buscar estas cosas. El que es de Dios, su anhelo y necesidad lo lleva a tener ese comportamiento, esa conducta. ¿Por qué? Porque ha sido escogido o ha sido escogida para ser parte de la verdadera iglesia de Cristo. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida. Padre del cielo, gracias te damos. Gracias por esta noche. Gracias, Padre. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado. Gracias, Padre, por hacer de nosotros alguien conforme a tu voluntad. Queremos ser esa iglesia de carne y hueso, nacidos de ti, nacidos de tu misma esencia, Señor. Gracias, Padre del